Muy buenos días, el tema de hoy es nacer de nuevo. Vamos al libro de Juan, capítulo 3, verso 3 y 4. Dice, respondiendo a Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Como el Señor Jesús lleva a confrontar a Nicodemo. Nicodemo, un hombre que conocía la palabra. Él estaba basado en la ley, pero cómo viene y habla con el Señor Jesús y el Señor le dice que para poder entrar en el reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. Y como él entra en esa duda, ¿tendré que volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Muchos piensan eso cuando se les habla de nacer de nuevo. Pero ¿cómo? Si yo ya tengo tantos años, viviendo en este mundo, hace tantos años que yo nací, ¿cómo voy a volver a nacer de nuevo? Pero lo que el Señor Jesús nos da a entender aquí, el nacer de nuevo, es nacer en el agua y en el Espíritu. Es que usted pueda morir a esa vieja naturaleza que lo tiene viciado. ¿Cuál vieja naturaleza que lo tiene viciado? Las mentiras, la falsedad, la hipocresía, la arrogancia, la prepotencia, la altivez, la vanagloria, los pecados, las iniquidades, las concupiscencias, las vendas, los velos, los espejismos, la mentira, la falsedad. Muchas cosas que el enemigo coloca en el ser humano. Pero cuando el Señor le dice a Nicodemo nacer de nuevo, es nacer en agua y en espíritu, o sea, es morir a la carne. Y cuando usted y yo, el Señor nos lleva a morir a la carne, es morir a nuestras luchas, a nuestras debilidades, a nuestras fortalezas, a nuestros temores, a nuestras ansiedades, a nuestro carácter, a nuestras palabras, a nuestra voluntad. Y cuando decidimos morir a todo lo que nos ata a este mundo, que es el cuerpo carnal, que es el cuerpo de muerte, que es el cuerpo de pecado, y nacer al agua y al Espíritu, es nacer al Espíritu de Dios, es nacer a nacer a Cristo Jesús, es nacer a la sanidad, es nacer a la santidad, es nacer a la palabra, es nacer al conocimiento, es nacer a la revelación de la cruz, es nacer al conocimiento, el entendimiento de la cruz del Calvario, es nacer al conocimiento, el entendimiento de Jesucristo. Es poder dejar esa vieja naturaleza clavada y crucificada y cancelada en la cruz del Calvario para poder nacer al nuevo hombre, a ese nuevo hombre lleno del Espíritu de Dios, ese hombre en el cual es resucitado en Cristo Jesús, ese hombre en el cual viene a un proceso de bautismo. En el bautismo es donde cuando la persona se sumerge en el agua, cuando es bautizado en aguas, es que cuando se sumerge en el agua es sepultado ese viejo hombre, y cuando sale del agua es nacer a ese nuevo hombre, es nacer a ese nuevo hombre de espíritu y agua, ese hombre lleno del Espíritu de Dios, ese hombre transformado y cambiado. Yo no sé si usted de pronto ha visto personas que de pronto usted conocía que eran malintencionados, soberbios, de pronto viciosos, de pronto drogadictos, de pronto ladrones, de pronto usted ve a esa persona y la ve cambiada, transformada esa persona, y usted la ve totalmente diferente y la ve con un resplandor, con una gracia diferente. Y va y pregunta a esa persona, estoy seguro que esa persona estuvo en un encuentro con Jesús. Estoy seguro que esa persona ya obtuvo el nuevo nacimiento. Estoy seguro que esa persona ya tuvo un nuevo bautismo. Y es el bautismo en agua y en espíritu, así como el Señor le daba la orientación a Nicodemo. Y es lo que el Señor quiere en este nuevo tiempo, que usted y yo nazcamos al Espíritu, y es volver a nacer, no es volver a entrar en el vientre de la madre, como lo explicaba Nicodemo, no, es entrar y nacer al Espíritu, es poder despojarnos, desligarnos, desarraigarnos de todo lo que nos tenía atados a este mundo. Yo no sé qué luchas, qué debilidades, qué fortalezas, qué temores lo tienen arrastrando a usted en este mundo, o lo tienen estancado. No sé si de pronto su carácter, sus inseguridades, sus temores, sus palabras, su soberbia, su arrogancia, su prepotencia, sus mentiras, su pecado oculto, de pronto las películas pornográficas, lo que usted ve a escondidas, no sé. No sé qué de pronto lo tiene atado, pero es el tiempo de que usted se despoje de ese viejo hombre, como lo explica el apóstol Pablo, que es un viejo hombre vicioso.
mañoso, un viejo hombre en el cual está lleno de engaño y de mentira, que es lo que vende el enemigo, es lo que el enemigo tiene atado a muchas personas en esta tierra, los tiene atados y subyugados. ¿Por qué los tiene atados y subyugados? Porque viven a expensas del pecado, viven a expensas del vicio, de la drogadicción, de la pornografía, de la inmoralidad sexual, inclusive de la mentira, de la vulgaridad. Pero cuando entramos y miramos lo que nos habla el Señor en el capítulo 3 del libro de Juan, encontramos cómo el Señor lleva a ese arrepentimiento genuino a Nicodemo, y que él pueda tener un cambio de naturaleza, que él pueda morir a la carne y nacer al Espíritu en agua y en Espíritu, que es lo que el Señor quiere que usted y yo entremos en este tiempo. Porque respondiendo a Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque para que nosotros podamos ver el reino de Dios, conocer el reino de Dios, tenemos que nacer en espíritu y en agua. Haber muerto a la carne, en haber muerto a todo lo que nos había vendido este mundo, lo que veníamos atados, aún de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, de nuestras generaciones pasadas. Es poder nacer al Espíritu de Dios y poder entregar realmente todo lo que nos tenía atados, y poder nacer a ese nuevo hombre en espíritu y en verdad. Y dice Nicodemo, le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Por eso Jesús le dijo, respondió Jesús: de cierto, es cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. En el siguiente versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso es que debemos nacer al Espíritu, y nacer al Espíritu es despojarnos de nuestra naturaleza para poder nacer totalmente al Espíritu de Dios y vivir en gozo, en paz, en alegría, lleno de la gracia, lleno de la gloria, lleno de la justicia y lleno del amor de Jesús. Hoy lo invito, mi estimado amigo, para que usted pueda nacer al Espíritu, y pueda nacer al Espíritu en agua. Que si usted puede entrar en ese tiempo de arrepentimiento delante de la presencia del Señor y pedirle al Señor: yo necesito nacer al Espíritu, necesito morir a la carne y necesito vivificar el Espíritu en mi vida. Llévame, Señor, a morir a esta carne y llévame a nacer al Espíritu, que yo pueda nacer en el Espíritu y pueda vivir en ti, Señor, para que pueda tener acceso al reino de los cielos. Y le aseguro que el Señor abre la puerta y usted podrá entrar a esos pastos verdes que ya tiene preparado para su vida, y usted podrá ver el reino de los cielos, y el Señor se manifestará en su vida en espíritu y en verdad, y le hará conocimiento, le dará entendimiento, le hará palabra y revelación. Pero es importante que haya una disposición, el morir. Y es el morir a esa carnalidad, es morir a esa vieja naturaleza, y el querer nacer al Espíritu, el querer nacer al Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Cuando usted nace al Espíritu de Dios en Cristo Jesús, automáticamente su vida tiene un giro de mínimo 180 grados, en el cual usted podrá conocer el reino de Dios, y el Señor se revelará a usted en espíritu y en verdad, y tendrá un cambio radical en su vida. Pero algo que lo invito es que tiene que haber disposición, no una imposición, sino disposición, una disposición de corazón, y el Señor vendrá a cambios profundos en su espíritu, en su alma, en su corazón y aún en su cuerpo a partir de ahora. Oro y le pido al Señor que usted empiece ese cambio en su vida en Cristo Jesús. Oro y lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.